presentación. Ok, vamos, ahora sí. Entonces, vamos a hablar de, voy a colocar aquí, para que pueda yo también ver. eh, Muy bien, ahora sí. Entonces, vamos al capítulo 2, versículo 12 en adelante, para que los que se están agregando a estos estudios nos puedan ayudar o puedan entender mejor de lo que estamos hablando en el contexto. Dice así la escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Hemos hablado acerca de la importancia de estar ocupados. Ese es el tema que hemos desarrollado, trabajando hasta llegar a la meta. Pero ¿en qué cosas debo de ocuparme? Debo de ocuparme en obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que el Señor me ha pedido. ¿Sí? Debo de quitarme el casco. Recuerdan que hemos hablado en un momento determinado del tema de quitarnos el casco. Y también hemos hablado en relación al aspecto de que eh, necesitamos brillar en este mundo en oscuridad. Quitarnos el casco para aceptar la palabra de Dios, los cambios que tiene que hacer en nuestra vida y no impedirle que lleguen a través de las verdades de Dios a través de los pensamientos que hemos ido permitiendo. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca del versículo 16 y es importante que podamos analizarlo. Vamos a ver aquí en este texto, a ver, dice ahí Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este es el texto que meditaremos el día de hoy y veremos qué es lo que Dios también trae para nuestra vida. El propósito que el apóstol Pablo tenía para los hermanos en Filipos en ese momento era que los hermanos se aferren y levanten la palabra de vida para que Pablo y ellos se regocijen rindiendo buenas cuentas al Señor. La pregunta tal vez que tenemos que hacernos ahora es, cuando termine el tiempo de la pandemia, ¿cómo va a ser mi calificación delante de Dios? ¿Qué tal va a ser mi vida? Si Dios viniera y me evaluara, ¿cómo me va a encontrar? ¿Qué tan confiado estoy con la palabra? ¿Cómo ha sido mi crecimiento espiritual? ¿Solamente me he enfocado en mí mismo o me he enfocado en la palabra de Dios, lo que Él me pide, lo que Él quiere de mi vida? ¿O solamente estoy mirando a lo que a mí no me gusta, a lo que hay mucha gente que en este tiempo de la pandemia se queja, ¿no? Se está quejando constantemente y diciendo que a mí no me gusta estar encerrado, a mí no me gusta usar el cubreboca y todos sus temas de conversación son esos. Eh, hay un ambiente de tensión, un ambiente de angustia en muchos. eh, en otros está el conflicto de que si la vacuna sirve, si no sirve, en otros si tomas tal o cual suplemento alimenticio, etcétera, etcétera. Pero la pregunta acá, ¿realmente nuestra vida refleja la paz que solamente el Señor nos puede dar por medio de su palabra, por medio de obedecerle a Él y estar ocupados en esa santificación? ¿Qué tanto he crecido en mi santidad durante este tiempo de la pandemia?
Bueno, vamos a hablar en esta hora acerca de tres puntos importantes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la razón para levantar la palabra. En segundo lugar, vamos a hablar del propósito de levantar la palabra. En tercer lugar, hablaremos del resultado de levantar la palabra. Entonces, vamos a analizar ya nuestro texto y comienza el texto diciendo asidos de la palabra de vida. Aquí esta palabra asido es traducida en algunas versiones, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, es traducido como aférrense. En la Biblia de las Américas es traducido como sosteniendo firmemente. En la traducción del lenguaje actual es traducido como nunca dejen de creer. Muy interesante esa definición o esa traducción. Sin embargo, la palabra griega es la palabra epecontes. Y esta palabra significa observar atentamente, velar por alguien o por algo, quedar o estar al lado de, asir firmemente o agarrar firmemente, presentar continuamente, aferrarse, retener, levantado o llevado o llevando. La idea entonces es que es presentar continuamente, firmemente asida, firmemente agarrada y en alto la palabra de Dios. Aquí no sé cuántos de ustedes, bueno, ahora se acercan en estos días los Juegos Olímpicos, ¿no? El mes que viene iniciarán o un par de meses más los Juegos Olímpicos si es que no se cancelan, ¿no? Que se cancelaron, se pospusieron para este año. Y yo no sé cómo es la sensación de ustedes, pero cuando hay un representante de un país, un representante, generalmente el gobierno decide abanderar a esa delegación de deportistas que irán a representar al país a las Olimpiadas. Entonces, previamente se hace un abanderamiento de la delegación y se elige a uno de los mejores deportistas o más representativos, por lo menos en México es así, y a él se le entrega la bandera y ese es el atleta que cuando se presente en los países entrará con la bandera del país empuñada, aferrado, bien agarrado y levantándola en alto, diciendo, aquí viene el pueblo argentino, ¿no? Aquí viene la representación de Argentina. Yo no sé, pero a mí me sucede que cuando veo entrar la delegación de México y la bandera de México ondeando, se me enchina la piel, me emociono, ¿no? Y, y no sé cómo será en ustedes, ¿no? Este, pero esa es la idea de que lo que dará la representación al pueblo de Dios será que tengamos bien en alto la palabra de Dios. Esa es la idea, asirse, agarrarla. Yo nunca he visto a un representante de un país llevar o no sostener la bandera, ¿no? El abanderado, sino tiene que agarrarla firmemente y la levanta y vemos cómo la va deteniendo con esa firmeza, cómo la va llevando en alto con, podríamos decir en el ámbito deportivo, con orgullo deportivo, o nacionalista, pero pensando, orgullo patriótico, ¿no? Pero pensando en el aspecto de Dios, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, lo está diciendo porque era esto algo que ellos conocían como, como participantes también de los Juegos Olímpicos en ese tiempo. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué debemos aferrarnos? ¿Por qué debemos levantar en alto la palabra de Dios? ¿Por qué lo debemos de hacer? Entonces vamos a ver, a empezar a analizar el texto y vamos a ver que en primer lugar, la razón para levantar la palabra es porque es la palabra, ¿verdad? Simplemente por eso. Dice, asidos de la palabra de vida. Esta es la palabra, aquí la palabra que se usa en el griego es la palabra logos y por el contexto se ve que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios por medio de Cristo, esa es la idea. Veremos algunos textos que nos ayudarán a entender mejor el concepto y la importancia que tiene la palabra de vida.
que tiene la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que fue presentada a las personas. Como decía hace rato Juan José, ciertamente hoy, lamentablemente, en muchos lugares se ha usado mal la palabra de Dios. Sabemos muy bien una frase que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y generalmente se usa la palabra para decir lo que yo pienso y no para expresar lo que la palabra misma dice. Entonces, cuando vemos en la iglesia en sus inicios, vemos que los primeros discípulos del Señor, los apóstoles, el apóstol Pablo también, predicaban la palabra de Dios con pureza. Solamente se dedicaban a expresar lo que la palabra de Dios decía. Vamos a 2 de Corintios en el capítulo 2, el versículo 17. Dice aquí el apóstol Pablo presentando una defensa. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, imitar al apóstol Pablo en hablar, no falsificando la palabra de Dios. Un billete que es falsificado puede ser muy parecido, o un artículo falsificado puede ser muy parecido al original, ¿no? Este, yo me acuerdo que tal vez en algunos países hay alguna parte del país donde hay algún mercadito donde se venden cosas que son falsificaciones, ¿no? Yo sé que en Paraguay hacían mucho eso, ¿no? Pasaba mucho algo así, ¿verdad, Aurelio? Donde tal vez las zapatillas, en lugar de llamarse Nike, se llamaban Mike, pero era muy parecido el zapato, ¿no? O la zapatilla, pero no era el original, ¿no? Así pasa aquí en México también, hay muchas cosas que se hacen de esa manera. Parece ser, pero dice, no están falsificando, están hablando la palabra de Dios. Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 24 y 25 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, dice ahí, cumplidamente la palabra de Dios. Lo que nosotros hemos sido llamados a compartir, a hablar es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha pedido que nosotros hagamos. Es la misma palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo. Es lo que Dios decidió usar para darse a conocer a su pueblo, para revelarse y ser conocido. Nosotros no podemos dar un mensaje adulterado o diluido. Antes debemos conocerla para darla a conocer. Nosotros en la iglesia, una de las cosas que tomamos como compromiso como ancianos es nuestro compromiso no es hacer una reunión eh, lo más agradable posible. O sea, nuestro esfuerzo no está en tener una reunión linda. No es nuestro objetivo que la reunión termine y le preguntemos a la gente, ¿qué te parece? Nuestro objetivo es decir, Señor, ¿qué te pareció a ti la reunión? ¿No? Nuestro objetivo es principal en nuestras reuniones transmitir la palabra de Dios de la forma más clara y más entendible posible. Que la escritura sea quien hable a la vida de las personas. La pregunta que entonces tenemos que hacernos el día de hoy nosotros, ¿es la prioridad y el fundamento de nuestra vida la palabra de Dios? ¿La hemos tomado como el fundamento de nuestra vida? Y no solamente la estamos conociendo, o la estamos dando a conocer, la estamos aplicando en nuestra vida, tiene que ser una pregunta importante también. ¿Comparto realmente la palabra de Dios o comparto mis propios pensamientos? Nuestro compromiso, hermanos, tiene que ser predicar íntegramente la palabra de Dios. Miren, nosotros estamos llevando una forma de estudio bíblico exegético.
La exégesis es sacar lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, hoy muchos están utilizando la eisegesis, que es diferente. La eisegesis tiene que ver con meter en la palabra de Dios lo que yo quiero decir, ¿sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos de no hacer eisegesis usando textos, ¿no? Hay personas que tal vez se colocan y comienzan a pensar y a meditar algo que quieren compartir y después de que ya tienen una idea en su cabeza comienzan a buscar versículos para apoyar sus propias ideas. Y eso está totalmente equivocado. Lo que tenemos que hacer es sacar de la escritura sus verdades para compartirlas con otras personas. Eso es el principio que debemos de tomar nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y puede ser transmitida sin falsificación de la forma más pura e íntegra, porque es la misma palabra de Dios. Es la que tiene el poder, es la que tiene la, la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del corazón, traspasar los pensamientos y aún discernir las intenciones del corazón. Pero no solamente la razón es porque es la palabra o el logos, sino también porque es la palabra de vida. Y aquí la idea, la palabra que se utiliza es la palabra Zoe. Y esta palabra habla de una vida sobrenatural, sea de Dios o del hombre regenerado. ¿Sí? Eso es lo que está hablando. Hablando de la vida de Dios o de la vida de un hombre que ha sido regenerado. Es una vida sobrenatural. Y esta es la única forma en la cual una persona puede obtener una vida sobrenatural, una vida que va más allá de la vida común, una vida diferente, esa vida que Jesús prometió en Juan capítulo 10 y versículo 10, diciendo que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Acuérdense que Jesús también es logos. Vamos ahí en el Evangelio según San Juan, en el eh, capítulo 1 y versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero también dice que el verbo, ¿no? Hablando del verbo es el logos, la misma palabra que se utiliza en el texto anterior de la palabra, haciendo referencia a Cristo. Pero ahora habla que él es la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No solamente Jesús es la vida, sino también en Él está o en Él habita la vida. Por lo tanto, Él es el único dador. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros no tenemos la capacidad de tener una vida espiritual o sobrenatural por causa de nuestro pecado, pero Jesús es el único que puede darnos esa vida sobrenatural. En tercer lugar, voy a mencionar otro versículo que lo encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 1, versos 5 al 7, y dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vemos aquí que Jesús es la palabra de vida, la única que da vida y vivifica. La escritura es la palabra de vida, es la única que da vida y vivifica, que produce la luz para hacernos brillar y que otros puedan ver a Cristo por medio nuestro. La semana pasada hablamos acerca de brillar en un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer brillar? Dijimos, el control del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, pero por medio del combustible es la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a hacer brillar. Cuando yo tome la escritura y comience a vivirla, entonces ahí va a haber una diferencia. Voy a marcar una diferencia. Hoy nosotros estamos en una época de elecciones para el Congreso, digamos así, para los diputados federales, muchos gobernadores y muchos presidentes municipales, y necesitamos
analizar y presentar nuestro voto, pero no tanto por algo, por alguna tendencia política, sino más bien por aquellos que apoyan los principios de la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto? Bueno, tengo que analizar. Hoy en día dicen, bueno, vayamos contra la corrupción de toda la vida. ¿Va? Buen punto, ¿no? Un buen principio. Pero si el ir en contra de la corrupción de toda la vida implica que entonces yo voy a apoyar a alguien que está apoyando el aborto o el asesinato, la Biblia dice y el principio que no debemos de matar, ¿cierto? Después también la palabra de Dios dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Pero si estos que van en contra de la corrupción están apoyando ahora todo el tema del transgénero, ¿verdad? De que hoy yo me levanté con ganas de ser hombre y soy hombre y mañana me despierto con ganas de ser mujer, puedo ser mujer, o que me siento atrapado en el cuerpo de alguien que no es de mi sexo, ¿me explico? Entonces, tengo que tener la palabra de Dios que me va a dar la luz para saber por quién voy a votar, a quién voy a apoyar en eso. Eh, la pregunta entonces que tenemos que hacernos hoy es, ¿estás brillando por la palabra de Dios en ti? ¿O estás tratando de llamar la atención por tus propias ideas y tus propios conceptos? ¿Estás transmitiendo vida a través de la palabra de Dios obrando en ti? ¿Estás predicando el evangelio con pasión y fervor a aquellos que lo necesitan? ¿O te estás avergonzando del evangelio y no quieres compartir? O no quieres parecer fanático, ¿no? ¿Sabes? Romanos en el capítulo 1, versículo 16, Pablo le dice a los hermanos que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es la palabra la que tiene el poder para transformar la vida de las personas. Entonces, ¿por qué es la palabra que tiene la vida y el poder para vivir de una forma sobrenatural? Es que nosotros tenemos que levantar en alto la palabra. Esa es la razón. No solo porque es la palabra, sino porque también en ella hallamos vida. Otro texto menciono rápidamente. 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Hoy en día hemos dejado de exaltar el Evangelio por exaltarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque la gente diga, mira, qué bien predica esa persona, wow, cuánta habilidad tiene para atraer a las personas, a las masas, ¿no? Y comenzamos a hablar la palabra de Dios de una forma tan ligera y salimos, ¿no? Preocupados diciendo, hermano, ¿qué le pareció la predicación? ¿No? Y sabes qué, ahí es donde yo tengo que, soy tentado constantemente a cuando termino de predicar, acercarme a los hermanos y preguntarles, ¿qué le pareció la predicación? Es una tentación constante, pero eso me hace ver que realmente a quién estoy exaltando, si a mí en mi habilidad o en lo que yo pude preparar, o realmente estoy exaltando a la persona del Señor. Y entonces mi pregunta tiene que ser, Señor, ¿te agradó lo que yo hablé, lo que tu palabra dice, lo que yo expresé que tu palabra nos explica? Y esa es una pregunta importante que tenemos que hacer. Si se trata de ofrecer a los demás el Evangelio en toda su fuerza vivificante y luminosa, mediante la irradiación que la palabra de Dios lleva a cabo a través de la conducta irreprensible y pura de nuestras vidas. Un escritor, comentarista de apellido Segovia, no Marco Segovia, otro, tampoco Aurelio Segovia, pero por ahí es algún familiar de ellos, pero menciona que es importante que la palabra de Dios vaya acompañada de la autoridad que nuestra vida puede dar. Yo sé que hay muchos que por ahí les gusta compartir y hablar de la palabra, el evangelio. Ahora, algunos dicen, hermano, es que yo no te, me falta tomar un curso, no fui al instituto bíblico, no sé cómo compartir. No, no necesita ir al instituto bíblico. Necesitamos compartir lo que ya sabemos nada más. Podemos comenzar desde compartir nuestro propio testimonio.
pensando en cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo fue que conocimos a Cristo? Y por último, cómo ha cambiado nuestra vida a través de la palabra de Dios transformando nuestras vidas. ¿Cómo es que aplicar la palabra de Dios trae a nosotros vida? ¿Cómo trae gozo? ¿Cómo trae paz la escritura en nosotros? Continúa el texto diciendo, así es de la palabra de vida. Y dice después, hay una frasecita pequeña, ¿para qué? Y aquí vamos a ver entonces el propósito. La palabra para, siempre nos explicaron ahí. Cuando encuentres para, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a marcar el propósito. Y dice, ¿cuál es el propósito entonces? El propósito es levantar la palabra. ¿Cuál es el propósito de levantarla? El propósito de levantarla es que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Cuando el Señor regrese, está hablando de ese día. Cuando Él regrese y le tengamos que rendir cuentas, yo pueda rendir cuentas de una forma correcta. La palabra que utiliza ahí es la palabra kukema, y la palabra significa jactancia, orgullo, regocijo, o un motivo de jactancia, un motivo de orgullo, de regocijo. No un orgullo desde el lado de aspecto pecaminoso, ¿no? Sino el que yo realmente pueda gloriarme en el Señor. Esa es la idea de esta palabra, gloriarme. Que yo pueda regocijarme con gozo, con orgullo de haber llevado la palabra de Dios como debe ser. El predicador inglés Jorge Whitfield se encontraba una vez predicando en un lugar llamado Exeter en Inglaterra. Un hombre allí presente llevaba los bolsillos llenos de piedras para arrojárselas al señor Whitfield. Sin embargo, oyó con paciencia su oración, pero no bien había anunciado su texto, el hombre sacó una piedra y la retuvo en su mano esperando una oportunidad para tirársela. Pero Dios mandó la palabra de vida a su corazón y la piedra cayó de su mano. Después del sermón, el hombre se acercó al señor Whitfield y le dijo, Señor, hoy vine a oírlo con el propósito de quebrarle la cabeza con una piedra. Pero el Espíritu Santo, por medio de usted, ha quebrantado mi corazón. El hombre probó más tarde ser un sincero convertido y vivió honrando el Evangelio. Y esa era una razón, un motivo para gloriarse, ¿no es así? Para que Jorge Whitfield pudiera gloriarse, es decir, compartí la palabra de Dios a un hombre que venía a hacerme daño, pero la palabra de Dios quebrantó su corazón y entonces él hoy es un nuevo convertido. ¿Cómo será tu encuentro con Cristo? ¿Serás fiel en transmitir la palabra de Dios como Jorge Whitfield? ¿O, o tal vez te quedarás con lo que ya sabes para ti en una actitud de egoísmo? ¿Podrás al final gloriarte y glorificarte de ver los frutos y el resultado de haber compartido con alguien la escritura? Una de las cosas que más gozo le pueden dar a un creyente es que otra persona se acerque y le agradezca por el texto que le compartió algún día en su vida. Y que a través de ese texto pudo marcar su vida, y que pudo haber un cambio, una transformación en su vida. ¿Podrás gloriarte de eso? O finalmente cuando te encuentres con el Señor estarás avergonzado de no haber usado la palabra de vida como debe ser, de no haberla levantado, no haberte sostenido firme de la palabra, sino haberte soltado de ella y comenzar a hablar tus propios pensamientos y argumentos. ¿De qué se gloriaría Pablo? ¿Y de qué se gloriaría Pablo? Pues eso nos lleva al siguiente punto, pues del resultado de la palabra de Dios, de la palabra de vida. Dice ahí, eh, no me voy a gloriar, dice en primer lugar, de que no he corrido en vano, o sea, no he trabajado sin ningún resultado, ¿no? Es lo que está tratando de expresar y está usando esto como una metáfora. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, hice lo que debía de hacer, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Tuvo satisfacción. Pablo pudo decir,
me puedo morir tranquilo, ¿es así? Porque hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y aún más de lo que debía de hacer, ¿no? El apóstol Pablo. El escritor de Hebreos en el capítulo 12 y el verso 1 nos habla de que nosotros debemos correr la carrera y despojarnos del peso. Dice así el texto, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, hemos escuchado muchas veces que la carrera del apóstol Pablo fue con paso firme, ¿verdad? Y fue muy provechosa. No fue como la de muchas personas que comenzaron la carrera con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, pero terminaron muy rápido. Recordamos, alguien nos dijo una vez que la carrera de la vida cristiana y la carrera en este mundo es como una maratón de 42 kilómetros, no como una carrera de 100 metros, donde nosotros tenemos que ir con un paso constante y firme, ¿no? Para que al final podamos cruzar la meta y decir, valió la pena el esfuerzo y el trabajo que se hizo. Hay personas que piensan que la carrera es una carrera de 100 metros, empiezan con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, pero pronto se cansan y pronto dejan a un lado la palabra y dejan a un lado el ministerio y lo que están haciendo. Entonces, nos preguntamos en esta tarde, ¿podrías decir, al igual que Pablo, que tu carrera no ha sido en vano? ¿Hay fruto a través de compartir la palabra de Dios a aquellas personas que te rodean? ¿Hay alguien que se ha acercado y te ha dicho, hermano, lo que usted me ha compartido en la palabra marcó mi vida y ha sido algo importante para mí? Dice después, no he corrido en vano, pero también dice, ni en vano he trabajado. Si bien los resultados son de Dios, pero el trabajo en la obra del ministerio es arduo, es cansado, ¿sí? pero, pero al final de cuentas es de gran satisfacción. Hoy compartía en la iglesia el pasaje de Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30, y comienza diciendo que el Señor Jesús estaba en una casa y la multitud llegó a la casa, ellos se encontraban en Capernaum, y dice que ni siquiera ellos tuvieron tiempo para comer pan, ¿no? Eso nos estaba hablando que la obra de Dios es ardua. Ahora yo les decía, hermanos, no tenemos que sufrir la obra de Dios. La idea no es decir que, que la carga es pesada, ¿no? Que servir a Dios es difícil y pesado y no, al contrario, eh, es pensar que la obra de Dios, cuando nosotros nos enfocamos en la forma correcta, entonces vamos a disfrutar aún cuando no comemos, ¿no? Yo les decía, ¿cuántos de ustedes en algún momento han hecho ejercicio y su cuerpo les ha quedado adolorido, ¿no? Este, y ese dolor, a pesar de que hay un dolor, tú terminas diciendo, pero es un dolor rico, ¿no? Es un dolor agradable. ¿Sabes por qué? Porque sabes el resultado que va a tener, ¿no? A veces salgo con mis hijos y vamos a caminar, aquí vamos a hacer trail, ¿no? A unos cerros que están por atrás y vamos 7 kilómetros. Bueno, subimos y luego bajamos y a veces regresamos y nos duelen las piernas, ¿no? Y decimos a mi esposa, ay, nos duele todas las piernas. Y mi esposa dice, yo no sé por qué les gusta hacer eso. Y mis hijos dicen, sí, pero es de ese dolor rico, ¿no? Que disfrutamos. ¿Por qué? Porque sabemos el resultado de eso. Entonces es igual en la obra de Dios. Nosotros tenemos que entender que la obra de Dios es ardua, es cansada, pero trae una gran satisfacción. Aquí la palabra trabajo es la palabra griega copiao. Esta palabra habla de trabajar arduamente, trabajar arduamente, este, es esforzarse, es afanarse, ¿sí? Es cansarse, es fatigarse. O sea, es terminar tu día diciendo, hoy me cansé porque compartí la palabra de Dios,
me cansé en lo que hice hoy dentro de la obra de Dios, pero estoy satisfecho porque terminé lo que debía de hacer. Eh, un día escuché a alguien decir, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a un misionero llamado Jorge Daut, y un día escuché a alguien decir que él había ido a predicar a Buenos Aires el día que partió con el Señor en un accidente automovilístico y, y comentó a su familia, estoy listo, estoy satisfecho con lo que he hecho para el Señor. Y regresando de compartir la palabra de Dios de Buenos Aires a Monte, tuvo un accidente y partió con el Señor. Tenía esa satisfacción de estar cansado y fatigado, ¿no? Tal vez por la palabra de Dios, por el trabajo que implica la palabra de Dios, pero tenía gran satisfacción en su vida. Pablo también sentía esa satisfacción. Colosenses capítulo 1 versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es la potencia de Dios quien trabaja en nuestra vida. Diciéndole también a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, perdón, y versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El apóstol Pablo, hermanos, nos dejó, perdón, un gran ejemplo de entrega, de esfuerzo, de intensidad hasta la fatiga. ¿Y tú cómo trabajas? Y vos, ¿cómo trabajas en la obra de Dios? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Puedes terminar tus días gloriándote en la hora del ministerio, en la vida de otros? O tal vez cuando te vas a acostar, sacas la lista de todas las cosas que tenías pendientes y no las hiciste. Y entonces te acuestas y quedas angustiado porque no hiciste lo que debías de haber hecho. Porque tenías que haberle hablado a tu hijo, a tu hija, y no le dijiste, y no le hablaste la palabra de Dios. Porque tenías que tal vez darle un consejo a tu esposo, a tu esposa, y no le dijiste lo que la palabra de Dios le decía. Porque tenías que haber compartido el evangelio a alguien y no lo hiciste. Pablo también en la carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 14, dice, como también en parte habéis entendido, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Él se gloriaba del resultado del trabajo de la palabra de Dios. Eran su motivo de gloria a ellos. También encontramos ahí que eran su carta de recomendación, ¿se acuerdan? Pablo también a los hermanos en Tesalónica, donde él fue a compartir la palabra de Dios de una forma tan clara y pura. En el capítulo 2, en el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El impacto que tuvo la predicación de la palabra de Dios por parte del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica fue de una forma tan tremenda que dice la escritura ahí en el capítulo 1, a partir del versículo 10 más o menos, que ellos dejaron sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Incluso dice que ahí en ese pasaje, el capítulo 1, ya en los últimos textos, dice que los hermanos en Tesalónica llevaron el evangelio con tal pasión, no solamente a la zona de Macedonia, sino a Acaya y hasta toda esa región. Dice el apóstol Pablo, yo ni siquiera ya tengo la necesidad de ir. La palabra que utiliza ahí dice que ellos fueron divulgando la palabra. Esa palabra divulgar significa eco. Es cuando ustedes, no sé si les ha pasado, van a un lugar y están en un cañón y ustedes gritan, hola, ¿no? Y después te responde tu propia voz, eh, las ondas del sonido se regresan, rebotan y puedes volver a escuchar la palabra hola, ¿no? Dice, hola, hola, ¿sí? La idea es esa, que ellos divulgaron la palabra de Dios, o sea, y fueron repitiendo fielmente lo que el mensaje que Pablo les llevó de poder de la palabra de Dios, fiel como era la misma escritura, sin adulterar, sin falsificar, ellos también la fueron reproduciendo a otros, de tal manera que ya Pablo ni siquiera tenía la necesidad
de ir a esos lugares para compartir la escritura. Pablo también ahí eh, habla en el 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La forma en la cual él se podía gloriar no solamente era en las personas, sino también en el premio que él recibiría, porque a través de la escritura él confiaba en la promesa de que pronto el Señor volvería. Eh, Quiero ilustrar esta parte con algo que sucedió, que leí dentro de las memorias de Hudson Taylor, que fue el primer misionero que fue a la China. Se cuenta este incidente al fin de un culto de predicación del Evangelio. Él se levantó a predicar y terminando el culto, un chino principal se puso en pie y le dijo con una voz triste, durante años y años he buscado la verdad, como, como toda su larga vida mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, mucho y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esa noche o desde esta noche, yo soy un seguidor de Cristo. Qué tremendo testimonio de este hombre que podía ver que en su padre había una angustia por conocer la verdad y jamás en su vida la encontró. Y él por muchos años y en muchos libros buscó esa verdad y no la encontró. Pero fue en un mensaje de la palabra de Dios, del evangelio poderoso de Cristo, que él pudo hallar el descanso y la paz. Y a partir de ese momento él hacerse llamar un seguidor de Cristo. Hermanos, está en nuestras manos que la palabra de vida sea levantada por representantes dignos para que el mundo que está en tinieblas reciba la luz de Cristo. ¿Qué es lo que estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Cómo estás administrando la escritura? ¿La estás conociendo para darla a conocer? ¿Estás compartiendo? Algún día te vas a gozar y vas a tener un motivo de gloriarte, no por ti, sino por haber compartido la palabra de Dios como debe de ser. ¿Cómo entonces me mantengo ocupado en mi salvación con temor y temblor, brillando? ¿Y cómo voy a brillar? Ocupándome también en la palabra de Dios. Conocerla, estudiarla, porque es la palabra de Dios. No es la revista de chismes, no es la revista de la política, no es el diario, es la palabra. Y es la palabra que da vida, ¿sí? La que da una vida sobrenatural, la que da la capacidad de tener una vida sobrenatural. Entonces, tomemos la escritura, hagamos la nuestra, y, apliquémosla en nuestra vida y compartamos con aquellos que necesitan la palabra de Dios para traer descanso a su corazón, perdón de pecados y una vida abundante que solamente puede venir a través del Evangelio de Jesucristo. Terminamos con una oración.